Buenas noches, estimados participantes. Continuamos con la sesión correspondiente. En esta ocasión tenemos el grato placer de contar con la participación del doctor Barchi, quien es abogado por la Universidad de Lima, magíster en Derecho Convención en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente, especialista en Derecho Civil y Derecho de Minería, Energía y Petróleo, así como es árbitro independiente. Estimado doctor Barchi, muchísimas gracias por estar con nosotros presente el día de hoy. Podemos dar inicio a su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que puedo compartir. Estoy autorizado. Sí, Sí, doctor. sí, Sí, estoy invitado, doctor. perfecto. Listo. Ahí está. Bien. Ante todo, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Disculpas por la demora, tuve un problema para poderme conectar, pero ya resuelto el, el problema, pues empezaremos con la exposición. ¿Sí? El título de la ponencia, de manera amplia, es la determinación del daño, pero he preferido hacerla sobre la base de un caso concreto. ¿Sí? Vamos a ver el tema de la determinación del daño, cómo se determina el daño, que es un tema que curiosamente en las universidades no se enseña. Nos enseñan lo que es el daño, nos enseñan los elementos de la responsabilidad, pero no nos enseñan a cómo se determinan los daños y perjuicios. Y eso se refleja, curiosamente, en las sentencias, por ejemplo, del Poder Judicial, en lo que se refiere a la determinación del daño. Uno aprecia en esas sentencias eh, de lo que puede, no son muy, no dan mucha información, pero de lo que se puede intuir es que el demandante reclama un monto de daños y perjuicios. Los jueces tienden a determinar un daño, una indemnización por debajo del monto reclamado, pero cuando uno revisa y trata de determinar cómo es que se llega a ese monto, pues la verdad que la sentencia no dice mucho. En los procesos arbitrales, digamos que hay una tendencia hoy día a recurrir a peritos económicos para la determinación de los daños y perjuicios. Pero obviamente el recurrir a un perito para la determinación de los daños y perjuicios tiene un pequeño problema, y es que el perito puede entender, dado que es economista, puede entender en su lenguaje qué entiende él por daños y perjuicios. Normalmente los economistas utilizan la expresión externalidades negativas, ¿no? Y claro, efectivamente un daño es una externalidad negativa, pero no todo daño es indemnizable. Y por lo tanto, la tarea que, de hecho, ayuda mucho el perito, sin duda, da información muy interesante, ahorita vamos a ver alguna de ellas, pero no es una información que se pueda tomar así de plano, digamos, necesita digamos, una traducción, para decirlo de alguna manera, ¿no? Traducirlo en abogado, en jurídico, ¿no? Lo que está en económico. Y determinar finalmente si es que efectivamente todo ese daño es indemnizable o no. Digo, no es malo, o sea, de hecho, uno aprende algunas cosas que de hecho las va a utilizar, y seguramente ahora en el ejercicio lo voy a mencionar. Entonces, vamos a hacer, primero a conversar un poco de cómo se determinan los daños y perjuicios. Adelanto que las cosas se dicen fáciles, pero de hecho cuando uno hace el ejercicio es más complicado. Luego de hacer este ejercicio de la determinación de los daños y perjuicios, vamos a
hablar un poquito de la cláusula penal, porque al poder determinar el monto de los daños y perjuicios, luego vamos a poder analizar, eso nos va a permitir poder analizar el tema de la cláusula penal. Cuando una cláusula penal resulta siendo excesiva, ¿no? Entonces, vamos a ver el tema de la determinación del daño, vamos a ver el tema de la cláusula penal, y eso lo vamos a aplicar luego a un ejercicio, a un caso de un contrato de arrendamiento, ¿sí? Que es probablemente el contrato con lo que todos nos familiarizamos más, ¿no? De hecho, podríamos hacer un ejercicio más complicado, pero creo que didácticamente uno empieza siempre por lo sencillo, ¿no? De tal manera que a partir de ciertos conceptos que se puedan dar, luego se trata esto de aplicar algo más complejo, ¿ok? Entonces, vamos a ver este tema de la responsabilidad civil, pero desde una mirada práctica. Es decir, voy a hablar de algunos conceptos, pero luego lo vamos a traducir en un caso concreto, ¿no? Porque como suele ocurrir, a veces entendemos mucho el tema conceptual o creemos entender el tema conceptual, pero cuando se plantea un caso, entonces el problema aparece, ¿no es cierto? Es decir, sabíamos el concepto, pero no entendemos, y eso es una cosa complicada, ¿no? Usualmente en clases, yo enseño obligaciones y contratos, y a los chicos les planteo un caso de contabilización del plazo, ¿no? Y siempre les digo, todos han aprobado el curso de acto jurídico, todos han aprobado el plazo, todos son muy buenos sabiendo dónde está la contabilización del plazo, pero cuando se les pone un caso para que cuenten, entonces ahí pueden tener mayores problemas, ¿no? Saben la teoría, pero no saben la práctica. Entonces, vamos a aplicar, vamos a hacer un poco de responsabilidad civil aplicada, ¿no? A un caso concreto. Bien, cuando hablamos de indemnización de daños y perjuicios, normalmente uno suele analizar el tema del daño emergente, del lucro cesante, daño moral, pero a veces pasa, no se toma en consideración una idea de dependiendo cuál es el interés del contractual que se ve lesionado. Y dependiendo del interés contractual que se ve lesionado, puede producirse una lesión al interés positivo o una lesión al interés negativo. Esta noción de lesión del interés contractual es fundamental en materia de indemnización de daños y perjuicios. ¿Y por qué es fundamental? Porque la idea de lesión del interés positivo que vamos a ver está ligado a un principio en materia de responsabilidad, que es el principio de la reparación integral del daño. ¿Qué indica el principio de reparación integral del daño? Que a través de la indemnización, lo que se hace es reparar el daño. Como vamos a ver, es colocar a la víctima en la posición en la que se hubiese encontrado si el contrato hubiese sido cumplido. Colocamos a la parte fiel en la posición en la que en la misma posición que se hubiera encontrado si el contrato hubiese sido cumplido. Y esto tiene un significado, y es que a través de la indemnización no puedo enriquecer a la parte fiel. La indemnización no está dirigida a enriquecer a la parte fiel. Está dirigida a colocarlo, en el caso de la lesión del interés positivo, en la misma posición en la que se hubiese encontrado si el contrato hubiese sido cumplido. Y eso significa entonces que la lesión del interés positivo es lo máximo que podría ser indemnizado. Si nosotros no indemnizamos la lesión del interés positivo, sino indemnizamos más, estamos yendo contra el principio de la reparación integral del daño.
¿correcto? Entonces, es nuestro tope. Luego vamos a ver que también hay la lesión del interés negativo, que indemniza algo diferente, ¿sí? Pero el tope siempre va a ser la lesión del interés positivo sobre la base del principio de reparación integral del daño. Nunca puede estar la parte fiel mejor de lo que hubiera estado si el contrato hubiese sido cumplido. ¿Correcto? Entonces, ese concepto es un concepto fundamental en materia de responsabilidad y en materia de determinación del daño. ¿Sí? Una cuestión además interesante. La distinción entre la lesión del interés positivo y la lesión del interés negativo, que veremos en un momento más, es un punto de contacto entre el civil law y el common law. Normalmente nos dicen que el civil law y el common law son dos escuelas totalmente divorciadas, que no tienen mayor relación, son distintas. Eso es bastante relativo porque hay cosas que tienen en común. Y una de esas es precisamente la idea de lesión del interés positivo y la lesión del interés negativo. En la lesión del interés contractual negativo, a diferencia de la positiva, lo que se busca es colocar al demandante en una posición similar como lo estaba antes de que la promesa se hubiese celebrado. ¿Sí? El caso de la lesión al interés contractual positivo implica básicamente los casos de resolución del contrato por incumplimiento. Cuando resolvemos el contrato por incumplimiento, podemos acumular una pretensión indemnizatoria. Esa pretensión indemnizatoria que corresponde a la resolución del contrato es la lesión del interés contractual positivo. Es decir, la indemnización debe colocar a la parte fiel en la misma posición en la que se hubiese encontrado si es que se hubiese cumplido el contrato. En cambio, la lesión del interés contractual negativo se busca colocar en una situación similar a la que estaba antes de que se hubiese celebrado el contrato. Por eso es que la lesión del interés contractual negativo se va a dar en los casos de responsabilidad precontractual. Cuando estamos frente a la responsabilidad precontractual, lo que se indemniza es la lesión del interés contractual negativo. ¿Correcto? Entonces, la indemnización es distinta a la que ocurriría por una resolución por incumplimiento. ¿Dónde más va a haber una lesión del interés contractual negativo? Además de la responsabilidad precontractual. En los casos de nulidad, por ejemplo, cuando hay un supuesto de nulidad donde una de las partes conoce la nulidad y a pesar de eso celebra el contrato, ¿no es cierto? Entonces también ahí hay una lesión del interés negativo. En el caso de la rescisión, cuando se rescinde un contrato, también la indemnización es por la lesión del interés contractual negativo. Entonces, como pueden ver, los conceptos son distintos, lo que se indemniza son distintos. Es distinto. A pesar que el código siempre va a hablar de indemnización de daños y perjuicios. Si ustedes revisan, el código habla, cuando corresponde una pretensión indemnizatoria, habla de indemnización de daños, indemnización de daños y perjuicios. No distingue, ¿no es cierto? Entonces, uno puede pensar que cada vez que el código habla de indemnización de daños y perjuicios, la indemnización es la misma. Es decir, por ejemplo, que se calcule igual. Y no es así, porque va a depender si lo que se ha lesionado es el interés contractual positivo o se ha producido una lesión del interés contractual negativo. Y les decía que este es un punto de contacto con el common law, porque en el common law aparece la misma idea. El interés contractual positivo, le llaman en el sistema del common law, le llaman indemnización a las expectativas. En cambio, en la lesión del interés contractual negativo le llaman una indemnización por daño a la confianza, por lesión a la confianza. ¿Por qué? Si lo vemos desde el punto de vista de la responsabilidad precontractual, una de las partes confiaba en que el contrato se iba a celebrar, ¿no es cierto? Y se produce una ruptura injustificada de negociación. Entonces el término ahí, violación de la confianza del sistema del common law, significa que lesiona la confianza que tenía en la celebración del contrato. Entonces, y la indemnización es la misma. O sea,
Tienen nombres distintos, daños a las expectativas, daños a la confianza, pero son lesión de interés contractual positivo y la lesión de interés contractual negativo. Contra lo que uno pueda pensar, porque uno normalmente piensa que los anglosajones son más adelantados, el tema de la lesión del interés contractual surge en el sistema del civil law. Fuller y Perdue, que son los que llevan el tema del daño a la confianza y el daño a las expectativas al sistema anglosajón, son profesor y alumno, ¿sí? Escriben un artículo sobre las formas de indemnizar y ese artículo luego es recogido en un restatement de los Estados Unidos, es decir, es recogido, digamos así, en la normatividad de los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, ahí hay un punto de contacto, por eso vamos a ver en un momento más algunas normas del soft law, es decir, fundamentalmente del derecho internacional. Son soft law porque son normas no vinculantes, pero que recogen justamente esta idea de las que les estoy hablando. ¿Correcto? Entonces, el resarcimiento por la lesión del interés positivo coloca a la parte lesionada en la situación en la que se habría encontrado de haberse ejecutado el contrato. Estos son los daños a las expectativas del sistema anglosajón. Y el resarcimiento por la lesión del interés negativo, daño negativo, también dicen, coloca a la parte lesionada en la situación en la que se encontraba antes de la celebración del contrato y que fundamentalmente es propio de la responsabilidad precontractual, ¿no? Entonces, cuando hablamos de responsabilidad precontractual, estamos hablando de lesión de interés negativo. Se refiere al daño a la confianza, ¿correcto? Voy a terminar con la idea de lesión del interés negativo porque después me voy a concentrar solamente en el positivo, pero para poder tener alguna idea de lo que sería indemnizable bajo la lesión del interés negativo, ¿correcto? Vamos a suponer que yo entro en negociaciones con alguno de ustedes, comenzamos a negociar el contrato. Obviamente la negociación de un contrato no supone que necesariamente lo vamos a celebrar, ¿no es cierto? Esto es por el principio de libertad contractual. El principio de libertad contractual, como ustedes saben, tiene dos dimensiones, la positiva y la negativa. La positiva significa que yo celebro el contrato cuando quiera contratar, yo contrato cuando quiero. Y la negativa es que nadie me puede obligar a contratar. Por lo tanto, si iniciamos negociaciones, ¿sí?, yo no estoy obligado a contratar. Pero, paradójicamente, ¿sí?, lo que sí tengo es un deber de lealtad respecto del otro, un deber de lealtad derivado del principio de buena fe, ¿no?, obviamente, de llevar unas tratativas de manera seria. De tal manera que si yo rompo esas tratativas de manera injustificada, obviamente la otra parte no me podrá obligar a celebrar el contrato, pero sí me podrá reclamar daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque obviamente en la negociación de un contrato puedo haber incurrido en gastos. Por ejemplo, puedo haber contratado abogados. Por ejemplo, si soy de provincia, si negocio en Lima, he gastado en pasajes, en estadía, ¿no es cierto? A lo mejor, como ya estábamos en las tratativas y mi contraparte me había dado ya la suficiente confianza de que finalmente se celebraría el contrato, a lo mejor empecé a hacer gastos, empecé a comprar materiales que necesito para ejecutar el contrato. Y de repente mi contraparte me parte, ¿no es cierto? Me termina el contrato, me termina la negociación, pero yo incurrí en gastos que no hubiera incurrido, ¿no?, si es que no hubiera habido esta ruptura, estas tratativas. Esos gastos en los que he incurrido son la lesión del interés negativo. Me tiene que indemnizar esos daños, ¿correcto?, para colocarme en la situación anterior. En la situación anterior a la celebración del contrato yo no tenía esos gastos, ¿correcto? La pregunta es, esos son daños emergentes, eso sería daño emergente, ¿no? Una cuestión adicional, con la distinción lesión del interés positivo y negativo, ya la idea del daño emergente y lucro cesante no es que desaparezca, ojo, porque yo he escuchado alguna vez que pongo el tema de la lesión del interés positivo y la lesión del interés negativo, ya la idea del daño emergente y lucro cesante
no funciona. No, sí funciona, ¿correcto? Pero tiene una importancia, digamos, secundaria con relación a la idea de la lesión del interés negativo. Primero determino qué cosas son los daños indemnizables y luego podré decir si son daño emergente y lucro cesante. En el caso, como les digo, de los gastos en los que incurrí por las tratativas, es daño emergente, son los gastos que he incurrido. Entonces la pregunta es, ¿y lucro cesante se indemniza? Y la respuesta es que sí se podría indemnizar el lucro cesante, pero no es el lucro cesante que vamos a ver ocurre en la lesión del interés positivo. El lucro cesante que aparece en la lesión del interés negativo se da en la medida que por haber estado negociando un contrato que luego se frustra, ¿sí? Yo he podido perder otras oportunidades. A lo mejor dejé un contrato, dejé de celebrar un contrato que era fijo por seguir negociando y perdí esa oportunidad. Ese lucro cesante es indemnizable por la lesión del interés negativo. Lo que pasa es que es difícil de probar, ¿no? Porque no se trata simplemente de decir perdí la oportunidad. Tengo que demostrar que efectivamente hubo una oportunidad, ¿no es cierto? Que tenía otra alternativa que la dejé confiando en la negociación. Pero insisto, ese lucro cesante, que es la pérdida de la posibilidad de celebrar otro contrato, no tiene que ver nada con el lucro cesante que se va a dar en la lesión del interés positivo, como vamos a ver en un momento más. ¿Correcto? ¿Dónde aparece la idea de la lesión del interés positivo? En realidad, si ustedes se dan cuenta, como lo mencionaba hace un momento, el código no hace una distinción, no dice en ningún caso que lo que se indemniza es una lesión del interés positivo o no. Lo que simplemente habla es de la indemnización de daños y perjuicios, ¿correcto? Pero en un supuesto de resolución, ¿no es cierto? Yo termino el contrato. Termino por el incumplimiento del otro. El incumplimiento del otro me impide lograr o conseguir el interés que yo tenía previsto al momento de celebrar el contrato. Por eso es que hay una lesión al interés positivo, ¿correcto? Pero, insisto, nuestro código no hace esa distinción y eso obviamente es lo que genera confusión. ¿Sí? Y la lesión del interés positivo, como acabamos de ver, sí comprende daño emergente y lucro cesante. En eso no hay discusión, ¿sí? Pero ya es secundario. O sea, poco importa que es daño emergente o lucro cesante si es que previamente no he determinado qué cosa es lo que va a ser materia de indemnización. Primero tengo que mantener el marco, ¿no es cierto? Tengo que decir en qué marco me voy a ubicar para poder establecer la indemnización de daños y perjuicios. Hay en el Código Civil un artículo en el contrato de obra que es el artículo 1786. Y de alguna manera, este artículo 1786 refleja lo que es finalmente la lesión del interés positivo. Este es un caso, el 1786, es una facultad que digamos en la doctrina se le conoce como receso, es una facultad de recesar el contrato por el comitente, es un receso legal, porque la ley se lo permite, dice el comitente puede separarse del contrato, es decir, el comitente puede recesar el contrato, ¿sí? Dice, aun cuando se haya iniciado la ejecución de la obra. Y luego pone qué es lo que debe hacer. Y dice, indemnizando al contratista por los trabajos realizados, los gastos soportados, los materiales preparados y lo que hubiese podido ganar si la obra hubiese sido concluida. Esta descripción del contrato de obra es la descripción de la lesión del interés positivo. Y fíjense ustedes que lo interesante de la idea de la lesión del interés positivo, porque
lo que nos dice el ordenamiento jurídico es que celebrando el contrato o incumpliendo el contrato, el acreedor estaría exactamente en la misma situación. De tal manera que al acreedor le da lo mismo que el comitente cumpla el contrato o que lo incumpla, porque siempre estará en la misma situación. La idea de la lesión del interés positivo lo que hace justamente es darle seguridad a las personas que puedan contratar, ¿sí?, sin el temor que la contraparte incumpla. El ordenamiento jurídico le dice, no te preocupes, o tu deudor cumple y te coloca en la situación final del contrato, o te va a indemnizar y te va a colocar en la misma situación. Conceptualmente, el sistema es impecable, pero eso solo funciona en la medida que los jueces o los árbitros determinen adecuadamente los daños y perjuicios. Si los jueces o los árbitros subvalúan el daño, es decir, indemnizan a la parte fiel y lo colocan en una situación que no era, en una situación inferior, ¿no es cierto?, a la que hubiese estado si el contrato hubiese sido concluido, obviamente el incentivo no se genera. Y si coloco a la parte fiel en mejor situación, tampoco hay un incentivo porque hay un aprovechamiento. Me conviene que la otra contraparte incumpla porque voy a estar mejor cuando incumple que cuando cumple. Entonces, el sistema es impecable. El problema es que si no es adecuado, si no se determina adecuadamente los daños y perjuicios, si subvalúo o sobrevalúo, entonces el sistema ya no funciona igual. ¿Sí? Y ahí está la falla. El problema, como les decía al inicio, es que nunca nos enseñan a determinar los daños y perjuicios. Por eso es que nuestros jueces subvalúan. Los jueces americanos, en cambio, sobrevalúan, ¿no? Seguramente habrán escuchado o leído en algún sitio, ¿no es cierto?, que hay alguien que tiene un accidente en Estados Unidos y se hace millonario, porque los jueces tienden a sobrevaluar los daños. Pero ¿qué generan con eso? Generan un incentivo perverso, ¿no? Yo una vez vi un programa americano donde o sea, un noticiero, y tenían un especial sobre unos casinos en Estados Unidos que habían recibido demandas de daños y perjuicios por caídas de personas dentro del casino. O sea, había gente que se caía dentro de un casino y demandaba a los casinos daños y perjuicios. En Estados Unidos es muy común eso. Y entonces eran muchas las demandas que se daban, ¿no? Y eran demandas millonarias. Y entonces un casino decide poner cámaras de televisión a lo largo de los pasillos, a la entrada del casino. Los casinos normalmente tienen un sistema de video que es un mecanismo de control, ¿no? Que es normalmente una autoridad administrativa, que es el que establece que tiene que haber esas cámaras para ver que los dealers, los que reparten las cartas, todo esto no hagan trampa, ¿no? Pero aquí pusieron las cámaras, como digo, en los ascensores, a las entradas. ¿Y qué se veía? Que la gente llegaba, ¿no? Había una escena, me acuerdo, donde había una viejita, una señora, que llega a la puerta del casino, ve a todas partes y de repente ves que la señora se tira al piso, ¿no? Es decir, comienzan a simular los daños, porque claro, si los van a indemnizar al punto que los hacen millonarios, es un incentivo perverso. Entonces, tanto la subvaluación como la sobrevaloración, ¿no es cierto?, genera malos incentivos, ¿no? Si me indemnizan menos, obviamente voy a tener aversión a celebrar contratos, voy a ser muy precavido a celebrar contratos, no voy a celebrar cualquier contrato. Eso no es bueno, porque los contratos lo que hacen o lo que permiten es el intercambio, ¿no es cierto? Los economistas dirían que permiten intercambios eficientes, es bueno para la sociedad que haya contratos. Si por el riesgo del incumplimiento no hay contratos, eso no es bueno para la sociedad, eso es en términos generales. Entonces, si subvalúan,
no me conviene porque no me van a dejar nunca en la misma posición, no me va a convenir celebrar un contrato. Si sobrevalúan, obviamente se generó un incentivo perverso. La idea es que la indemnización coloque en la misma situación en la que se hubiese encontrado la parte fiel. ¿Correcto? Esto también es interesante, y piénsenlo, con el tema del daño moral, porque se suele demandar daño moral siempre. Estoy hablando de responsabilidad contractual. El daño moral entendido como sufrimiento, ¿no?, en materia contractual. Y hay dos tendencias respecto al daño moral, una tendencia restrictiva y una tendencia amplia, ¿sí? Una tendencia amplia que dice, sí, en materia de responsabilidad contractual, si es posible reclamar daño moral, ¿sí? Y eso hace que todo el mundo, además de la indemnización de daños y perjuicios, también reclame daño moral. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay que tener cuidado, porque a través del daño moral, lo que se hace normalmente es tratar de incrementar la indemnización. Lesión del interés positivo, me colocas en la misma posición y además con el daño moral, aumento, ¿sí? Es decir, con una interpretación amplia del daño moral, corremos el riesgo de la violación al principio de reparación integral. Por eso, por lo menos desde mi punto de vista, esto es opinable sin duda, el daño moral debe ser interpretado en sentido restrictivo. No todo contrato da lugar a la indemnización de daño moral. Tiene que ser un contrato donde la posibilidad de una lesión, digamos así, al sentimiento sea posible, sea la esencia de ese contrato. Entonces, pensemos, por ejemplo, un fotógrafo que es contratado para tomar las fotos, obviamente, ¿no?, en un matrimonio. Y comienza a tomar las fotos del matrimonio y finalmente, luego de termina el matrimonio, se da cuenta que la cámara está malograda y no hay ninguna foto del matrimonio. Como ustedes comprenderán, probablemente el valor de las fotos, el valor patrimonial de las fotos sea mínimo, ¿no es cierto? Pero el valor sentimental de esas fotos harían que hay un daño moral en ese caso, sin duda. Es más daño moral que daño patrimonial, porque el contrato tiene que ver con el sentimiento de las personas en ese caso. Pero si un empresario, ¿no?, celebra un contrato y la otra parte incumple, claro, seguramente se estresa, yo no voy a negar eso, se estresa, tiene angustias, pero ¿no es acaso parte del riesgo de un empresario ese daño moral? Es parte del riesgo y lo estoy asumiendo al momento de contratar. Entonces, desde mi punto de vista, nuevamente, yo creo que ahí no debería haber indemnización al daño moral, ¿no? Debería, como digo, utilizarse una interpretación restrictiva. Insisto, ¿por qué? Porque obviamente por la vía del daño moral se aprovechan todos, ¿no?, para aumentar ese daño a la lesión del interés positivo. Y para terminar con la idea de la lesión del interés positivo, aquí les he puesto un artículo de los principios del derecho europeo de los contratos. Los principios del derecho europeo de los contratos, los principios UNIDROIT, se dice que son soft law, es decir, que son normas no vinculantes. Lo interesante de estas normas de soft law no vinculantes es que han sido hechas por una cantidad de juristas de diferentes países y diferentes escuelas, francesa, alemana y del common law, y que han tomado lo mejor de cada una de esas escuelas y lo han plasmado en una suerte de código de contratos, ¿sí? Y es bien interesante y se los recomiendo que si tienen la oportunidad de revisarlos, vayan a revisarlo, porque siempre digo que este es el futuro del derecho, ¿no? Los procesos de armonización del derecho civil, en Europa hay una tendencia hacia la elaboración de un código civil único. Y los principios del derecho europeo de los contratos, los principios UNIDROIT, son la base de ese derecho civil, de ese código civil único, digamos. ¿Correcto? Y entonces, y muchas de las modificaciones del Código Civil francés y del Código Civil alemán, que son, digamos, los dos pilares del Civil Law, ¿no?, han tenido que ver justamente con los principios del derecho europeo de los contratos y de los principios UNIDROIT. Entonces,
siempre les recomiendo cuando hagan algún trabajo, hagan algún estudio, vayan a verlos, porque van a ver que tiene soluciones muy interesantes y que creo son el futuro, digamos, de todo el derecho. Yo creo que la tendencia del Código Civil es a tener un Código Civil único, pero todos, ¿no es cierto? Y aquí, en el caso del artículo 9502, lo he dejado en el idioma correspondiente, en el idioma en el que estaba. A mí la verdad que no me gusta traducir, porque el traducir implica interpretar, y cuando interpreto obviamente cambio el sentido. Lo dejo para que el lector pueda darse cuenta lo que realmente significa. Pero en términos generales, lo que dice es: el criterio general de medición del daño resarcible está constituido por la suma de poner al dañado lo más cerca posible a la posición en la cual se habría encontrado si el contrato hubiese sido exactamente ejecutado. El resarcimiento comprende la pérdida sufrida por la víctima y lo que se ha dejado de ganar. Es decir, comprende el daño emergente y el lucro cesante, ¿no? Entonces, como digo, no es que la idea del lucro, del interés positivo, elimine la idea del daño emergente y lucro cesante. No, sino que, como comentaba, establece el marco de lo que puede ser indemnizado, el tope, ¿correcto? Mejor de lo que hubiese estado si el contrato se cumplía, no, en ningún caso podría ocurrir. Veamos rápidamente el tema de la cláusula penal para luego ver el ejercicio final, para que ustedes puedan entender mejor en la práctica lo que implica el daño, la lesión al interés positivo y el tema de la cláusula penal en el contrato de arrendamiento. La cláusula penal cumple dos funciones. Eso es lo que normalmente nos cuentan, ¿no es cierto? Nos explican, más que nos cuentan, nos explican los profesores. Tiene una función sustitutoria, ¿correcto? ¿Qué significa la función sustitutoria? Que al cumplir esta función se sustituye el régimen legal indemnizatorio por la pena convenida. Es decir, cuando pactamos una cláusula penal, nos vamos del régimen ordinario de indemnización previsto en el Código Civil para concentrarnos solo en la cláusula penal. Si ustedes más o menos recuerdan lo que dice el artículo de la cláusula penal, dice que el deudor solo está obligado a pagar la prestación, ¿sí? Es decir, cambiamos el sistema de la responsabilidad civil contractual y simplemente establecemos una prestación que será pagada en caso se produzca el incumplimiento, ¿sí? Es una función sustitutoria. Se refiere a sustituir el régimen legal indemnizatorio. Y cuando funciona de esta manera, la indemnización de daños y perjuicios, la cláusula penal tiene una función de determinación anticipada de los daños y perjuicios, ¿no? Es decir, las partes se anticipan. ¿Te acuerdas el contrato que el señor? Las partes se anticipan al daño que podría sufrir la parte fiel en caso de incumplimiento, ¿sí? Es decir, hay una determinación anticipada. Y claro, como determinación anticipada, más o menos intuimos que luego, si se produce el incumplimiento, habrá que ver si la achuntaron o no, ¿no es cierto? Es decir, si justo establecieron el monto del daño que realmente sufrieron. La otra posibilidad es que se queden cortos, ¿no? Que hayan establecido una cláusula penal menor al daño realmente sufrido, o que hayan establecido una cláusula penal mayor al daño realmente sufrido. Y eso lo veremos en un momento más. Y la otra función que tiene la cláusula penal es la punitiva o disuasoria, ¿correcto? ¿Dónde aparece la función punitiva ¿dónde aparece la función punitiva de la cláusula penal? Pues aparece curiosamente en la cláusula penal donde se habla de la reducción de la cláusula penal, ¿sí? Porque si ustedes revisan esa cláusula, lo que va a decir es que la cláusula penal puede ser reducida cuando es manifiestamente excesiva, ¿sí? No dice que se reduce cuando es excesiva, cuando es manifiestamente excesiva. Y algunos códigos utilizan una expresión que me parece más adecuada, que es
groseramente excesiva, ¿no? Es decir, cuando la cláusula penal es mucho mayor al daño realmente sufrido, ¿sí? Cuando el daño realmente sufrido es menor que la cláusula penal, ahí entra a tallar, deben haber escuchado hablar del daño ulterior, ¿no? La indemnización del daño ulterior que debe ser pactado. Pero cuando la cláusula penal es mayor al daño realmente sufrido, entonces se dice que ahí tiene función punitiva. Por lo tanto, es posible que la cláusula penal sea mayor al daño realmente sufrido, ¿correcto? Pero que no sea manifiestamente excesiva. Es decir, un poco excesiva, por decirlo de alguna manera, pero no muy excesiva, ¿correcto? Es decir, con la cláusula penal cumpliendo una función punitiva, si se dan cuenta, es una excepción al principio de reparación integral. Las partes pueden establecer una cláusula penal por encima del daño realmente sufrido, pero no mucho más, ¿correcto? Cuando es mucho más alta, es cuando se puede reducir, ¿correcto? Bien, entonces, la función sustitutoria, como les digo, implica sustituir el régimen. Y eso se aprecia en el artículo 1341 cuando dice que la cláusula penal tiene el efecto de limitar el resarcimiento a esta prestación. Es decir, ¿qué significa? El limitar siempre uno lo entiende como una especie de limitación de la responsabilidad, pero no. Limitar el resarcimiento a esta prestación significa que ya no voy a tomar en consideración el régimen de responsabilidad contractual y que simplemente limito, en caso de incumplimiento, limito al hecho de pagar esa prestación, ¿sí? El Código Civil español, lo cito acá, quizás es más claro que el 1341 nuestro. Dicen las obligaciones con cláusula penal, la pena sustituirá la indemnización de daños y perjuicios. Lo dice de manera más clara, ¿correcto? Pero, insisto, es exactamente lo mismo, ¿correcto? En el caso de la función punitoria o disuasiva del Código Civil, ¿correcto? Se va a dar y va a estar recogida en los casos en los cuales se puede reducir la penalidad, ¿no? Cuando dice cuando sea manifiestamente excesiva. Y cuando se reduce, el juez solo lo reduce, o mejor dicho, el juez no la reduce al daño realmente sufrido, ojo. Porque si la redujera al daño realmente sufrido, entonces está yendo contra lo que han pactado las partes. Las partes han pactado un daño, una cláusula penal punitiva, entonces no la puedo reducir al daño realmente causado porque si no estaría yendo contra lo que las partes han pactado. El juez la reduce, pero mantiene la función punitiva, es decir, la mantiene un poco por encima del daño realmente sufrido. ¿Correcto? Como les decía, a veces cuando determinamos una cláusula penal, nos quedamos cortos, ¿sí? El daño que sufrimos es mayor a la cláusula penal prevista. ¿Podemos pedir la indemnización de ese mayor daño que hemos sufrido? Y la respuesta es que en principio no, salvo que se pacte la indemnización del daño ulterior. Si pactamos la indemnización del daño ulterior y probamos el daño realmente sufrido, entonces nos pueden indemnizar por el daño real y no solamente la penalidad. Pero cuando se hace eso, se suele decir que se mete por la ventana lo que salió por la puerta. Si la penalidad tiene función sustitutoria, ¿no es cierto? Cuando pactamos el daño ulterior, volvemos al sistema de responsabilidad, ¿no? Por eso los italianos dicen que es meter por la ventana lo que se salió por la puerta, ¿no? Lo que se sacó por la puerta. Entonces, eso finalmente es la indemnización del daño ulterior. En todo caso, luego les enviaré las diapositivas, no se preocupen. Y ahí es donde van a apreciar precisamente el tema de la capacidad moderadora del juez o del árbitro en la reducción, ¿no? Y ahí es donde digo que el juez reduce la cláusula penal excesiva, pero no al monto del daño real, ¿no? Tiene que respetar la función punitiva que le han dado las partes, ¿no?
Si ustedes ven el artículo 9509 de los principios del derecho europeo de los contratos, dice algo, justamente lo que les acabo de mencionar, ¿no? Dice, el poder del juez tiene un límite. Debe respetar la voluntad de las partes de prevenir el cumplimiento y por tanto no debe reducir el pronunciamiento sobre los daños al daño efectivo, ¿no? Debe dejar siempre un cachito por encima, ¿correcto? Porque la intención es que cumpla la función punitiva. Dado por el tiempo, voy a avanzar un poquito. Simplemente aquí los criterios que se utilizan para reducir la cláusula penal. Y si me permiten, entrar de frente ya al caso para en los últimos 10 minutitos que tengo. Eran las 7, empecé 7:10, así que empecé 10 minutos tarde, así que 8:10 les aseguro que lo termino para que se vayan a descansar, que es día viernes. Veamos el caso entonces que quería plantearles para que puedan apreciar cómo se determina el daño del lucro del interés positivo y cómo eso me puede servir para determinar si una cláusula penal es excesiva o no. ¿Ok? Siempre he dicho que el conocimiento es inútil para quien no sabe aplicarlo. Es decir, nosotros podemos tener la teoría, como en la caricatura de la diapositiva, ¿no es cierto? Tenemos la teoría, pero a la hora de la práctica sabemos cómo amarrar las sogas, pero cuando hay un peligro no sabemos qué hay que hacer para poder rescatar a la persona. Y eventualmente podemos enviar la soga amarrada y no saber cómo hacer para salvar a las personas soltando la soga, ¿no es cierto? Sin nudos. Así que siempre digo, si podemos ver la teoría, pero si no vemos la práctica, el conocimiento que tenemos es inútil, ¿correcto? Y entonces quería plantear este caso, un caso del contrato de arrendamiento, porque creo que es el más sencillo, ¿no? Para poder entender la idea, por lo menos, de la lesión del interés positivo, y luego ver cómo esto me puede servir para determinar si una cláusula penal es excesiva o no, o en todo caso si tiene función punitiva o no, ¿ok? Entonces vamos a suponer que Primus, en calidad de arrendador, celebra con Secundus, arrendatario, un contrato de arrendamiento. Asumamos que el contrato de arrendamiento es por 3 años y se pacta una renta de $1,000 mensuales, ¿ok? Se establece además en el contrato que la falta de pago de una mensualidad dará lugar a la resolución del contrato. Secundus incumple el pago del segundo mes y resuelve el contrato, ¿sí? Para efectos del ejercicio, para que los números sean redondos, asumamos que la resolución del contrato se produce al inicio, ¿correcto? Por lo tanto, faltan los 3 años, ¿sí? Para que los números sean redondos y sea más fácil entender, ¿ok? Resolvemos el contrato al primer momento, ¿correcto? No importa la causal, no se hagan problemas por eso. Lo que quiero que aprecien es cuál es el análisis que vamos a hacer para determinar cuál es el daño que sufre el arrendador, ¿correcto? Primus reclama daños y perjuicios por el incumplimiento. Y la pregunta es, ¿cómo se determinan los daños y perjuicios en este caso? Lo que el arrendador ha sufrido como consecuencia de la resolución del contrato es una lesión del interés positivo, ¿correcto? Entonces, ¿qué cosa implicaría la indemnización para colocar al arrendador en la misma situación en la que se hubiese encontrado si el contrato hubiese sido cumplido? ¿Correcto? Hemos dicho que el contrato es de 3 años, ¿correcto? 36 meses. ¿Ok? Si es 36 meses y la renta es de $1,000 mensuales, ¿correcto? La renta que hubiese percibido el arrendador hubiese sido $36,000, ¿correcto? ¿Sí? No somos buenos en matemática los abogados, pero esto es un ejercicio sencillo, ¿no? 36 meses el contrato, $1,000 mensuales, ¿no es cierto? Si el contrato hubiese sido cumplido, el arrendador hubiese recibido $36,000, ¿correcto? ¿Sí? Es la renta por los meses faltantes. Ese es un lucro cesante, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es, ¿hay que indemnizarlo con $36,000?
Si le pagamos al arrendador $36,000, ¿estaría en la misma situación en la que se hubiese encontrado si el contrato hubiese sido cumplido? La primera sensación puede ser contestar que sí, pero inmediatamente yo les planteo lo siguiente. El pago de la renta mensual devenga impuesto a la renta, ¿correcto? Por lo tanto, el arrendador no hubiese recibido $1,000 mensuales, hubiese recibido menos, ¿no es cierto? Porque de esos 1,000 hubiese tenido que pagar el impuesto a la renta. Por lo tanto, no es por 1,000 que se debe multiplicar, ¿sí? Porque hay que descontar el impuesto a la renta que se hubiese pagado. Así que ya ahí ven que no es 36,000, ¿no es cierto? Es menos, por efecto de la reducción del impuesto a la renta que hubiese tenido que pagar cada mes. Pero no solo eso, ¿sí? No solo eso, sino que hay una noción que es más financiera que jurídica y que se llama el valor presente neto. ¿Qué quiere decir el valor presente neto? El valor presente neto tiene que ver con un principio financiero, que es el valor del dinero en el tiempo, ¿correcto? Los financistas dicen que un sol de hoy vale más que un sol de mañana, ¿sí? ¿Por qué? Por efecto de la inflación, ¿no es cierto? Todos sentimos lo que es la inflación, nuestro dinero compra menos, ¿correcto? Entonces, si yo tengo un sol hoy día, compro más de lo que compraré con ese sol dentro de 36 meses, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, ese sol que recibiría dentro de 36 meses que compra menos, lo voy a recibir ahora. El arrendador los va a recibir ahora. Es decir, estamos adelantando el pago de ese sol al día de hoy. Ergo, al pagar la indemnización hoy, es como si estuviera pagando la renta que hubiese recibido el mes 36, lo estoy pagando hoy. Es decir, el arrendador recibiría un sol que vale más de lo que hubiese valido si lo hubiese recibido en ese momento. Y entonces hay que aplicarle el valor presente neto, dicen los financistas. El valor presente neto, obviamente no lo vamos a hacer, es un tema financiero, implica descontar, ¿sí? Se hace un cálculo con una tasa de interés y se descuenta, ¿correcto? ¿Sí? Para traer el sol de 36 meses al presente, ¿no? Los romanos hablaban del interusurium. El interusurium es precisamente ese descuento, ¿no? Desde el punto de vista jurídico se llama interusurium, desde el punto de vista financiero se llama valor presente. Y finalmente, una reducción más. El contrato se ha resuelto en el mes 36, perdón, en el primer mes, ¿no es cierto? Faltaban 36 meses. Bueno, pero el arrendador habría puede arrendar el inmueble nuevamente. Y si vuelve a arrendar el inmueble, imaginemos por un momento para que tengan esta idea, que lo arrienda el primer momento que se resuelve. Y lo arrienda al mismo precio. ¿Sí? ¿Sufriría algún daño? No. Si lo terminamos el mes 1 y en ese mismo momento pudiera el arrendador volver a arrendarlo al mismo precio y por el mismo plazo, va a recibir los $36,000, ¿no es cierto?, que dejó de recibir con este contrato. Es decir, mitiga el daño. Acuérdense que hay un artículo del código que dice que la carga de mitigar el daño, es decir, hacer que el daño se reduzca. ¿Sí? Por lo tanto, con esa carga de mitigación, no serían 36 meses, ¿no? Hay una fórmula para reducir eso, tomando en consideración la facilidad que existe para arrendar. Le llaman tasa de ocupabilidad los financistas, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿qué tan fácil es arrendar en este momento? Aplican un porcentaje, ¿no? Y hacen una reducción adicional. Con lo cual, esos $36,000 de lo que faltaba, ¿no es cierto?, de lo que faltaba, estamos viendo que la indemnización por lesión del interés positivo no sería $36,000. No nos compliquemos con los montos, pero sería menor a 36,000 soles. Reducimos impuesto a la renta, reducimos por valor presente y reducimos por mitigación. Con lo cual $36,000 nunca sería. ¿Correcto?
¿Sí? Es menos. Porque lo tengo que colocar en la misma situación en la que se hubiese encontrado si el contrato hubiese sido cumplido. No le puedo pagar $36,000 porque si el contrato se hubiese cumplido no hubiese recibido 36, hubiese recibido menos. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa en un contrato de arrendamiento? Usualmente se pone una cláusula penal. ¿Correcto? Y es común que la cláusula penal que se ponga se diga que como cláusula penal se va a pagar las rentas dejadas de percibir. ¿Sí? Si en nuestro contrato decimos que la cláusula penal es por las rentas dejadas de percibir, estamos diciendo que se va a pagar $36,000. ¿Correcto? Pregunta, ¿ese es el daño que hubiésemos sufrido si el contrato se hubiese resuelto? No. Si el contrato se hubiese resuelto, hemos visto que es 36,000 menos todo lo que hay que descontar. Para hacer el ejercicio simplemente, ok, no es 36, vamos a suponer que es 34. ¿Sí? Es menos con todos los descuentos que le hago. Pero en la cláusula penal he pactado que serán los meses que faltan. Sería $36,000. ¿Sí? Ergo, ahí apreciamos que esa cláusula penal tendría función punitiva. Porque el daño que yo sufriría, como el arrendador sufriría como consecuencia del incumplimiento sería 34. Así de sencillo. ¿Sí? Así de fácil es en el caso del contrato de arrendamiento, es el más sencillo de calcular. No sería 36, sería menos. Hemos dicho que le pongamos un número, 34. Y la cláusula penal pactada sería 36. Ahí nos damos cuenta que la cláusula penal sería con función punitiva. ¿Y por qué es importante darnos cuenta si tiene una función punitiva? Porque es en ese caso donde podría ser una tasa excesiva. Y si es una tasa excesiva, el arrendatario tendría la posibilidad de pedir la reducción de la cláusula penal. ¿Correcto? Para terminar entonces, para poder establecer cuál es lo que se va a el monto que corresponde indemnizar, tenemos que tener claro lo que significa la lesión del interés positivo. Y sabiendo lo que es la lesión del interés positivo, podemos además de eso conseguir otras cosas. Por ejemplo, saber si en un contrato de arrendamiento, cuando se pacta una cláusula penal, estamos pactando con función punitiva o no. Y es más, podríamos saber si lo que hay es una cláusula penal excesiva que nos permita reducir esa cláusula penal. Si no tenemos claros esos conceptos, reitero, lo que vamos a hacer es lo que ocurre normalmente con los jueces. Vamos a subvaluar daños, ¿no es cierto? Y no vamos a poder determinar cuándo una cláusula penal es excesiva o no. ¿Sí? Sin duda, el poder tener la práctica de poder determinar los daños y perjuicios no lo vamos a poder conseguir en una hora de una exposición. Requiere mucho más tiempo, obviamente, porque hay que hacer todos unos ejercicios, hay que hacer un análisis un poco más detallado. Pero por lo menos lo que sí quería presentarles a ustedes es la idea o los conceptos que implica la determinación de los daños y perjuicios para generarles la inquietud, ¿no?, de poder profundizar más en el tema. De hecho, es muy importante porque eso no nos lo enseñan lamentablemente en la universidad, pero como estamos viendo, es sumamente útil para la determinación de los daños. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, estimado doctor. Tenemos algunas preguntas y bueno, aquí hay un participante Encantado. que desea formularle una consulta. No sé si lo podría realizar. Encantado. Sí, buenas noches, ¿se me escucha? ¿Qué tal? Sí, perfecto. Bien, muchas gracias, doctor, la exposición muy clara. Me lleva el concepto que la penalidad, la cláusula penal, en la práctica es muy poco usada, y de esa manera los contratantes están perdiendo la oportunidad de poder fijar desde el inicio del contrato un monto de indemnización por resarcimiento, daños y perjuicios,
Si de ser así, si yo pacto una cláusula penal, en el caso del contrato de arrendamiento, y aplico al incumplimiento el pago de lo que se pactó, los 36 meses, ¿eso me libera del juicio de responsabilidad? ¿No tengo que probar los elementos de la responsabilidad civil? Muy buena pregunta. Efectivamente, la cláusula penal tiene esa ventaja, ¿no? La cláusula, por eso tiene le llaman la función sustitutoria. Sustituye el régimen ordinario de responsabilidad, con lo cual me evita tener que hacer el juicio de responsabilidad. El juicio de responsabilidad, para aquellos que no están familiarizados, implica más o menos un checklist de los elementos de la responsabilidad, ¿no es cierto? Algunos ya hablan de antijuridicidad, yo prefiero hablar de lesión de crédito. Entonces, ¿se ha producido una lesión de crédito? ¿Se ha producido la antijuridicidad? Sí, ok, primer elemento. ¿Es una lesión imputable? Es imputable, ok, segundo elemento. ¿Hay daños? ¿Hay relación causal? Ok, se han cumplido los elementos. Ese es el juicio de responsabilidad que se refiere Lionel. Cuando tenemos la cláusula penal, evitamos eso. No solamente evitamos el juicio de responsabilidad, o sea, se dice fácil esto del checklist, pero además, cuando hablamos del daño, tenemos que probar el daño, ¿no es cierto? Y si la parte fiel no puede probar los daños, pues no se indemniza. La cláusula penal, al tener una función sustitutiva, sustitutoria, nos evita tener que hacer el juicio de responsabilidad, solamente en todo caso lo reduce. Se incumplió, ¿no? Se incumplió, es imputable, se paga la prestación. No hay que probar los daños y perjuicios, con lo cual, obviamente, se facilita enormemente el tema, porque claro, si no tenemos cláusula penal y se resuelve el contrato y queremos reclamar daños y perjuicios, hay que ir al juez, hay que ir al árbitro para que el juez y el árbitro determinen cuál es el daño que se ha sufrido. Obviamente todos sabemos qué tiempo toma hacer todo eso. En cambio, con la cláusula penal sabemos ya cuánto es lo que hay que pagar. Es cierto también que la cláusula penal, claro, si el deudor no la quiere pagar, obviamente también voy a ir a un juicio. Pero ya en ese juicio ya no estoy determinando cuál es el daño, ¿no es cierto? Ya no tengo que hacer el juicio de responsabilidad. Lo único que tengo que decir, oye, este señor incumplió culpable, se ha previsto este pago de la prestación, ¿no es cierto? Y me la tiene que pagar. Así es que efectivamente, Leonel, la cláusula penal sustituye el régimen de responsabilidad y comprende efectivamente el evitar tener que hacer ese juicio de responsabilidad y la prueba que corresponde, ¿no? Señor, disculpe. Sí. ¿Hay jurisprudencia que desarrolle ese concepto en esos términos? Porque la verdad que es muy poco usado y conocido. La función sustitutiva. En realidad, la doctrina, a ver, algo que siempre le digo a los alumnos, tengan cuidado con la terminología, porque puede ser que yo utilice una terminología que sea distinta a la que puedan utilizar otros autores. Entonces eso puede hacer parecer que no se habla de eso, ¿no? Normalmente, en el tema de la cláusula penal siempre se reconoce que cumple dos funciones, ¿no? La función de liquidación anticipada, la determinación de los daños, y la función punitiva. Pero se maneja la idea de determinación anticipada, no se maneja la idea de su función sustitutoria. Normalmente no se realza esa función, pero la doctrina sí habla de eso. La jurisprudencia no habla de eso, la jurisprudencia. No lo tiene claro la jurisprudencia. Incluso en contratación del Estado hay, digamos, tampoco lo tienen muy claro. En contratación del Estado suelen confundir la penalidad como una suerte de sanción, ¿no? Por eso, hasta el verbo que utilizan, ¿no? O sea, impone una penalidad. Las penalidades no se imponen. La penalidad es una prestación, la penalidad se exige, no se impone porque no es una sanción, no es un procedimiento sancionatorio, ¿no? Así es que es cierto que no hay, digamos, una conciencia clara de la idea de la responsabilidad, pero la doctrina, y la doctrina hoy día, la doctrina moderna hoy día, que es la doctrina europea, como digo, porque los europeos están en todo este proceso de armonización del derecho civil,
hoy día la doctrina europea claramente distingue las dos funciones de la responsabilidad. Pero sí, coincido contigo que la función sustitutoria no queda muy clara. Tanto es así que no queda clara que, como les decía, cuando cité el artículo, dice, limita a esta prestación, la gente entiende que se refiere a una limitación de responsabilidad. Y limitar a esta prestación significa que solo se paga esa prestación, es decir, que no se hace todo lo que se haría si estuviéramos dentro del régimen de responsabilidad. Sí, coincido que digamos, que la doctrina trata el tema, pero que no es entendido, creo que no se entiende, no se entiende el verdadero sentido. Y eso hace que, lamentablemente, como bien señaladas al inicio, no se utilice adecuadamente la cláusula penal, que creo tiene ventajas, ¿no? Tiene muchas ventajas con relación al tema de la responsabilidad, ¿no? Muchas gracias. A usted. Muchas gracias, estimado doctor. Le transmito la siguiente consulta. Dice lo siguiente: quisiera saber si en un contrato de arrendamiento se pactó una cláusula penal en el caso que no se desocupe el inmueble al vencimiento del contrato a razón de un cierto monto por cada día de ocupación. Sin embargo, se ocupó el inmueble por 10 meses después del vencimiento. ¿Es posible jurídicamente iniciar un proceso por pago de arriendos impagos y otro por obligación de dar suma de dinero por aplicación de la cláusula penal? Sí, sin duda. Sin duda, si hemos establecido una cláusula penal por cada día de retraso en la devolución del inmueble, la cláusula penal se va devengando hasta el momento que devuelve el inmueble. Entonces, obviamente, por un lado, tengo que sacar al inquilino que está incumpliendo y que obviamente ya es precario, ¿no es cierto? Porque ya el título ha vencido, y además tengo el derecho de reclamarle por la pena prevista en el contrato por cada día de demora, que son los daños, finalmente son los daños y perjuicios moratorios, ¿no? Por la demora en la devolución del inmueble. Sí, es correcto eso. Sí, doctor, muchas gracias. Para finalizar, aquí hay 2 preguntas breves. La primera es: doctor, ¿la facultad discrecional que tiene cada juez para establecer el monto indemnizatorio por daño moral genera incertidumbre e insatisfacción en el justiciable? Sí, sí. A ver, el daño moral sin duda es un daño que no es medible, ¿no es cierto? Todos lo tenemos claro. El problema es que a través del daño moral se pueden producir, y yo creo que muchas veces, en mi experiencia como árbitro, yo veo que el daño moral se plantea fundamentalmente para, como les decía, para incrementar el monto de los daños y perjuicios sufridos, ¿no? De tal manera que ahí hay un problema que además se acrecienta con la dificultad que hay para determinar ese monto, ¿no? Por eso es que, insisto, yo tengo una idea de un criterio muy restrictivo del daño moral. Creo que el daño moral en responsabilidad contractual, estamos hablando de responsabilidad contractual, ¿no es cierto? En responsabilidad contractual creo que el daño moral debería ser entendido de manera muy restrictiva, ¿no? Por ejemplo, ustedes recordarán que ya se ha determinado que las personas jurídicas pueden sufrir daño moral, ¿sí? En el caso de las personas jurídicas, claro, han dicho que pueden sufrir daños, por ejemplo, a su prestigio, ¿no es cierto? Yo en ese caso, en el caso de las personas jurídicas, yo sí creo que en ese caso, si lo que tenemos es un daño al prestigio, ese sí es un daño económico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si un determinado hecho le afecta a su prestigio, significaría que eso se traduce económicamente. Pérdida de clientela, ¿no es cierto? Se reduce mi clientela por el daño, ¿no?,
Y ese es un daño moral que yo he sufrido, diría una persona jurídica. Bueno, pero entonces hay una pérdida de clientela. Yo ganaba antes esto y ahora estoy ganando menos por causa de esta situación, ¿no? Es decir, el daño al prestigio me ha causado una pérdida de clientela. Entonces yo creo que ahí sí hay un daño económico, ¿sí? Y es un daño que debería probarse, porque perdió. Ustedes recordarán, un ejemplo que me gusta poner en el caso, además porque también demuestra que no es tan cierto que genere un daño, el tema puede ser bastante discutible. Ustedes recordarán un caso de un chifa, que al dueño del chifa, un chinito, lo acusaron de matar perros y usar perros para la cocina, ¿no? Fue un caso muy conocido. Después se demostró que en realidad no era así, ¿ok? Sin duda, esa acusación le generó un daño al prestigio del chifa, ¿no es cierto? Uno lo tendría claro. Si uno que pensaría, caray, si lo acusan al dueño del chifa de cocinar con carne de perro, eso generó una reducción de la clientela. La clientela salió despavorida, ¿no es cierto? Ese daño moral se traduce en de la persona jurídica, se traduce obviamente en la pérdida de clientela. Ahora, en el caso del chinito, si ustedes recordarán también, salió todo al revés, porque al contrario, luego de eso, el chinito se hizo famoso y todo el mundo iba al chifa. Es decir, curiosamente, lejos de generarle un perjuicio, le generó un beneficio porque se le generó mucha propaganda. Pero lo cierto es que en esta idea de que las personas jurídicas también pueden sufrir daños moral, por ejemplo, ahí sí yo creo que es un tema económico, sí, porque tendría que impactarle en la clientela. Si no hay un impacto en la clientela, significa pues que no hubo ningún daño moral, ¿no es cierto? Que el prestigio de la empresa, su, su buen nombre dentro del mercado no se vio afectado. Si no perdió clientela, no hubo un daño a la personalidad que lo pudiera afectar. Entonces, que en el caso, por ejemplo, del daño al daño a la persona jurídica, yo sí creo que puede ser cuantificado, como les digo, por un supuesto de pérdida de clientela. Pero queda claro que en cualquier otro supuesto es netamente subjetivo y es un tema fundamentalmente de equidad, ¿no es cierto? O sea, no hay una forma de determinarlo. Y eso efectivamente puede generar, digamos, una mala sensación a aquellos que van a un proceso para reclamar daños y perjuicios, ¿no? Pero creo que, insisto, que en materia contractual, ojo, porque creo que el análisis es distinto para la responsabilidad extracontractual, creo que para la responsabilidad contractual la indemnización del daño moral debería ser restrictiva. De hecho, en Estados Unidos es restrictiva e incluso en Italia es restrictiva. En el Código Civil italiano, el daño moral se indemniza en aquellos casos en que es permitido, no es en cualquier caso, ¿no? Entonces, yo soy partidario de una interpretación restrictiva justamente para que no se desnaturalice el daño moral y se utilice simplemente como una fórmula de ir por encima del daño realmente sufrido, de ponerlo en la misma situación que se hubiese encontrado si el contrato hubiese sido cumplido y me aprovecho por el daño moral, ¿no? Entonces, y por eso es que creo que hay que tener cuidado con eso. Pero sí, efectivamente, la forma como se determina, por lo menos frente a personas naturales, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Muchísimas gracias, estimado doctor. Con ello hemos finalizado la ronda de las consultas que habían tenido los participantes. Y bueno, doctor, habiendo finalizado la sesión del día de hoy, pues agradecerle la presencia y la participación. Realmente es todo un lujo poder escucharlo y estoy segura que de aquí todos nos vamos a ir con conceptos súper claros y con un panorama mucho más entendido respecto al tema que nos ha comentado el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a ustedes por la invitación y nuevamente, o sea, obviamente el tiempo es muy corto como para hablar de los temas, pero creo que lo importante es que, digamos, generarles curiosidad sobre el tema e interés para profundizar mucho más. En todo caso, luego ya el día de mañana les envío las diapositivas para que puedan compartirlas con todos aquellos que nos acompañaron esta noche. Muchas gracias nuevamente por la invitación, ha sido un placer para mí.
Muchísimas gracias, doctor. Que tenga un excelente fin de semana. Muy buenas. Muchas gracias, igualmente. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Hasta luego. Muy buenas noches con todos. Por el día de hoy hemos finalizado. Mañana tenemos sesión a partir de las 9 de la mañana. Así que hasta el día de mañana. Buenas noches.